En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un libro, o mejor dicho, un ensayo de un autor venezolano, específicamente trujillano. Es una obra de tal magnitud que para mí y para muchos también curiosos que han hojeado este ensayo, les ha parecido de un calibre, de una importancia, de una vigencia que no sé por qué no es un libro o un ensayo, una obra de estudio obligatorio o que despierte la curiosidad en las masas. Pero bueno, sé que es un video un poco largo, voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda, pero sí me gustaría que usted venezolano, usted latinoamericano, le preste atención, así sea un poco, a este breve resumen que les traigo de esta obra tan importante que relata todo lo que acontece y ha acontecido en nuestra región, en Latinoamérica, en Venezuela, en nuestros países en general, y cómo fue una obra que fue publicada en 1951 y aún el día de hoy sigue vigente. Sin más, bueno, aquí les traigo el resumen. Espero que se tomen el tiempo para que lo analicen un poco y vean si este libro, esta obra llamada Mensajes sin Destino, vamos a ver si ese mensaje sigue vigente y si aún sigue sin destino o ya lo encontró. Resumen de Mensajes sin Destino de Mario Briceño Iragorri y el contexto de la crisis de los pueblos en Venezuela y América Latina. Mario Briceño Iragorri es uno de los más importantes pensadores venezolanos del siglo XX. Escribió Mensajes sin Destino como una profunda reflexión sobre la crisis moral, política y cultural que atravesaba Venezuela en su época. Sin embargo, su mensaje resuena con una vigencia impresionante en toda América Latina, una región que sigue padeciendo los mismos males estructurales que el autor denunció: el caudillismo, la corrupción, el atraso social y la falta de identidad histórica. A continuación, abordaremos los principales temas de la obra, relacionándolos con la crisis que siguen enfrentando Venezuela y los países latinoamericanos. El primer punto es la decadencia moral y la crisis de identidad. Uno de los puntos más fuertes del libro es la preocupación de Mario Briceño Iragorri por la pérdida de valores y el vacío moral en la sociedad venezolana. El autor observa cómo el país ha dejado al lado sus raíces y tradiciones, sustituyéndolas por un pragmatismo vacío que solo busca el beneficio inmediato. Este mismo problema sigue afectando a América Latina. El consumismo desmedido, la falta de compromiso social y el individualismo han erosionado la identidad de los pueblos. La cultura ha sido relegada a un segundo plano, mientras que la influencia de modelos extranjeros ha debilitado tradiciones nacionales. Briceño Iragorri hace un llamado a recuperar la historia y la identidad propia, algo que sigue siendo urgente hoy en día. Las nuevas generaciones muchas veces desconocen los valores que forjaron sus países y sin raíces firmes se vuelven vulnerables a liderazgos oportunistas y demagogos. Como segundo punto, hablamos del caudillismo y la política como espectáculo. El autor denuncia el caudillismo como una enfermedad política que ha impedido el desarrollo de Venezuela y de toda América Latina. Desde la independencia, los países de la región han estado atrapados en un ciclo donde los líderes se convierten en figuras mesiánicas que gobiernan con un autoritarismo, despreciando las instituciones y la democracia. Este análisis sigue siendo dolorosamente actual. En toda Latinoamérica el populismo sigue dominando el panorama político. Los gobernantes prometen salvaciones milagrosas, pero en realidad perpetúan la pobreza y la dependencia del Estado. En Mensajes sin Destino, Briceño Iragorri advierte sobre los peligros de una ciudadanía pasiva que se deja seducir por discursos emocionales y, en lugar de exigir verdadera justicia y desarrollo, el autor insiste que los pueblos deben madurar políticamente y dejar de seguir a líderes carismáticos que solo buscan su beneficio personal para que haya un cambio real. La educación y el pensamiento crítico deben reemplazar el fanatismo y la obediencia ciega. Como tercer punto, el rentismo y la falta de un modelo productivo.
Briceño Iragorri también critica la dependencia de Venezuela del petróleo, señalando que el país ha abandonado otras formas de producción y ha creado una economía basada en una renta fácil. Esto se puede extender a toda América Latina, donde muchos países siguen dependiendo de la exportación de materias primas sin desarrollar industrias propias. El resultado ha sido una economía frágil, vulnerable a los cambios en los precios internacionales y sin capacidad de generar empleo estable para sus ciudadanos. El autor aboga por una economía basada en el trabajo, en la agricultura y en la industria nacional, ideas que hoy en día siguen siendo necesarias para salir del subdesarrollo. Sin embargo, la corrupción, la mala administración han impedido que los países latinoamericanos diversifiquen sus economías y logren un crecimiento sostenible. Cuarto punto, la educación y la formación de ciudadanos conscientes. Uno de los pilares del pensamiento de Briceño Iragorri es la educación como base para el cambio social. En Mensaje sin Destino denuncia el fracaso del sistema educativo, más que todo pues el sistema educativo venezolano, que no forma ciudadanos responsables y con conciencia histórica. Este problema sigue vigente en toda América Latina. La educación pública sigue siendo deficiente y los gobiernos han utilizado la educación como un instrumento de propaganda, y no como una herramienta para el progreso. El autor insiste que sin educación de calidad no hay democracia real, porque un pueblo ignorante es fácilmente manipulable. La enseñanza debe formar ciudadanos críticos capaces de entender su historia y su papel en la sociedad, en lugar de ser solo una fábrica de títulos sin contenido real. Quinto punto, el exilio y desesperanza de los intelectuales. Briceño Iragorri también expresa en su obra un sentimiento de frustración y de desencanto. Siente que sus ideas no son escuchadas y que su mensaje no tiene destino claro. Muchos intelectuales en Venezuela y en toda América Latina han expresado la misma desesperanza, viendo cómo sus países siguen siendo atrapados en los mismos errores históricos. Hoy en día, miles de venezolanos y latinoamericanos han tenido que emigrar huyendo de la crisis económica. El exilio, tanto físico como intelectual, es otra forma de tragedia que el autor describió. Pero a pesar de esto, Briceño Iragorri no pierde completamente las esperanzas. Su mensaje es un llamado a la resistencia, a no rendirse ante la mediocridad y a seguir luchando por una sociedad más justa. Como conclusión, ¿tiene destino el mensaje de Mario Briceño Iragorri? La gran pregunta que deja el libro es si el mensaje de Mario Briceño Iragorri tiene un destino o si, como teme el autor, caerá en el vacío y la crisis que él describe sigue vigente, lo que demuestra que su análisis era acertado. Sin embargo, también deja abierta una posibilidad de cambio. Si los pueblos de América Latina recuperan su identidad, rechazan el caudillismo, construyen una economía productiva y apuestan por la educación, su mensaje podrá encontrar un destino. Briceño Iragorri nos deja un llamado a la reflexión y a la acción. Su voz resuena aún hoy, recordándonos que la historia no está escrita y que el futuro de nuestros países depende de la conciencia y la lucha de cada generación. ¿Qué les parece este resumen del ensayo de este autor? ¿Les parece o no les parece que ese mensaje sigue vigente? Como que históricamente este mensaje no ha encontrado de verdad, ciertamente, su destino. Es un mensaje que creo yo que más que es que no haya encontrado un destino, creo que nosotros los ciudadanos no nos hemos empeñado en buscarlo, en darle el destino que se merece para que estos errores históricos no sigan ocurriendo. Pero bueno, hasta aquí el resumen de hoy. Espero
que lo hayan analizado, espero que les haya gustado. Déjenme en su comentario, déjenme saber si creen que sigue vigente este mensaje o si Mario Briceño Iragorri se ha equivocado con sus predicciones y con el análisis que hizo en su época.